Buenos días, Olga. Hay pocas sensaciones como estar en el mar con el sol poniéndose en el horizonte y sintiendo que tienes todo bajo control. Pero para que esa paz sea real hay que saber qué hacer cuando se pierde el control. Hola, Guillermo, desde luego. Hoy vamos a tratar el tema 8 del PER, emergencias en la mar, porque la diferencia entre un susto y, una catástrofe puede estar ahí. La preparación no es memorizar para un examen y olvidarlo, para nada, ¿eh? Es interiorizar los pasos que garantizan tu seguridad. Y hay que empezar por lo que más importa, que son las personas. Siempre en la primera sección de cualquier manual, siempre accidentes personales. Bien, un consejo, vosotros sois los patrones, vosotros sois los responsables de las personas que estén a vuestro cargo cuando llevéis un barco, vosotros sois los que tomáis las decisiones críticas, nadie más. Vamos a desglosar esto. Un barco es un entorno hostil, es un espacio reducido, lleno de cosas duras, metálicas y está además siempre en movimiento. Es una coctelera. Sí, es casi como si estuviera diseñado para que te golpes o te cortes. Si alguien se hace daño, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por una regla de oro que sirve en tierra, mar y aire. La secuencia PAS: proteger, avisar y socorrer. Esto es como un mantra. Primero, proteger. Asegúrate de que la escena es segura, o sea, que ni la persona herida ni nadie más corre el mismo peligro. A lo mejor lo que tenemos que hacer es parar el barco o asegurar un cabo que se nos ha soltado. Justo, no sirve de nada un rescatador que se convierte en una segunda víctima. Tiene desde luego toda la lógica. Exacto. Luego, avisar. Conseguir ayuda profesional lo antes posible. Ya hablaremos de cómo hacerlo desde el mar. Y finalmente, socorrer. Aplicar los primeros auxilios que sepamos, con calma y con método. Vamos a por un accidente también común, las quemaduras. Puede ser la cocina, el motor, un cortocircuito, y lo que me llama la atención en las fuentes es que existen mucho en la cantidad de metodología que hay sobre cómo tratarlas. Mucho, y además es muy peligrosa. De verdad, la sabiduría popular aquí puede provocar unas infecciones tremendas. Para actuar bien, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico rápido. Eso es, se clasifican en 3 grados, como una escala. La de primer grado son las más superficiales, la típica quemadura solar que te deja la piel roja, que duele. Sí, esa que te arde. Esa, la que te arde. Afecta solo la epidermis, es la capa de fuera. El término técnico es eritema, la que hace que duermas fatal durante 2 días y seas el chiste de la tripulación, esa misma. Luego, las de segundo grado, esas ya son otra cosa, el daño llega más adentro, a la dermis. Y ahí es cuando salen las ampollas, ¿no? Justo. Aparece el signo clave, las ampollas, llenas de ese liquidillo transparente. Joder, la ampolla duele muchísimo, porque los nervios están ahí, enteros irritados, pero no destruidos. Y las de tercer grado, que me imagino ya es la devastación, el daño atraviesa toda la piel. Puede llegar al músculo, a la grasa, incluso al hueso. El aspecto es malísimo. La piel puede estar blanca, negra o carbonizada. Pasa algo curioso y peligroso. Puede que no duelan. El daño es tan bestia que afrita las terminaciones nerviosas. O sea que la falta de dolor es aún peor si es posible. Puede dar una falsa sensación de que no es tan grave, cuando es todo lo contrario. Vale, ocurre la desgracia. Alguien se quema. ¿Cuál es el protocolo de choque? Los primeros 30 segundos. ¿Qué hay que hacer sí o sí? La primera acción es la misma para los 3 grados. Esa no se negocia. Enfriar. Agua fría sobre la zona. Unos 10 o 15 minutos como mínimo, pero ojo, con matices. Sí, con matices importantes. Primero, agua fría, no helada. El hielo puede dañar más aún los tejidos. Segundo, que el agua caiga suave, nada de chorro a presión. Se trata de sacar el calor que se ha quedado dentro, que sigue cocinando la piel. Hay un detalle que mencionan las fuentes que me parece vital. ¿Qué pasa si la ropa se ha quedado pegada? El instinto es tirar de ella. Uf, eso sería un error garrafal. Si la ropa está pegada, ni se te ocurra arrancarla. Te llevas la piel con ella y abre una tremenda herida. ¿Y qué se hace entonces? ¿Cortas la tela alrededor, dejas ese trozo pegado y ya está? ¿Ya se encargarán en un hospital de quitarlo de forma segura? Bien, hemos enfriado. A partir de ahí, el tratamiento cambia. Para una de primer grado, la cosa es sencilla, ¿no? Sí, ahí es más que aliviar y proteger. Apósitos húmedos, frío, una buena crema hidratante, incluso vaselina. Y que no te dé el sol, por supuesto. Pero en las de segundo grado llegamos al gran mito, las ampollas. La tentación de coger una aguja y ¡plaz! No, esa tentación que es casi irresistible es lo peor que uno puede hacer. Piensa en la ampolla como un vendaje biológico que se ha creado
creado tu propio cuerpo. Es una protección. Es una burbuja estéril que protege la piel nueva que se forma debajo. Si la rompes, abres una autopista para las bacterias. El gran riesgo aquí es la infección. Así que la regla de oro en las ampollas es que no se tocan. ¿Y qué hacemos con ellas? Se cubren con apósitos grasos, tipo linitol, o gasas estériles para que no se rompan con un roce. Y ya está. Entendido, la ampolla es amiga. Y con las de tercer grado, ahí nuestra capacidad a bordo es prácticamente nula, ¿no? Sí, eso es una emergencia médica y además grave. No se pone ninguna crema, no se quita costra, no se hace nada. Nuestra única misión es cubrir la herida con un apósito estéril seco y organizar una evacuación médica Ahí es urgente. cuando hay que tirar de radio sin dudarlo. Un segundo, contactar con el centro radiomédico o salvamento marítimo, está claro. Ahora pasamos del calor por contacto al calor que nos colapsa desde dentro. Por así decirlo, la insolación, el golpe de calor. Pasamos de la piel quemada al cerebro sobrecalentado. Es que el cerebro es súper sensible a la temperatura. Los días ponen el ejemplo del tripulante que lleva horas en cubierta, con mucho sol, y de repente empieza a encontrarse fatal, a desorientarse. Es un ejemplo perfecto. Bueno, es que los síntomas son una alarma que nos da el cuerpo. Dolor de cabeza fuerte, mareos, náuseas, vómitos, incluso fiebre alta, ¿eh? Porque el termostato central del cuerpo ha petado. Vaya por completo. ¿Tenemos a alguien así a bordo? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo más importante? ¿Que a veces se nos olvida? Pues mira, todo el mundo piensa en dar agua, que está bien, pero lo más crítico es enfriar el cuerpo de forma activa y rápida. Bien, el protocolo es, primero, sacar a la persona del sol, de inmediato, a un lugar fresco y con poca luz. Y el segundo, esto es clave, compresas de agua fría, no solo en la frente, también en la nuca, en la axila y en la ingle. Son como las autopistas de la circulación. Si enfrías ahí, enfrías la sangre que va a los órganos vitales. Y tercero, si está consciente, darle de beber agua fresca, pero a sorbos. Un analgésico, lo cuarto. Un analgésico para el dolor de cabeza puede ayudar, pero el objetivo es bajar la temperatura del cuerpo. Y ahora giramos 180 grados, de luchar contra el calor a luchar contra su ausencia, el frío, la hipotermia. Ese es otro asesino silencioso del mar, como lo llaman. Es que hay un dato en una de las fuentes que me dejó helado, nunca mejor dicho. En agua de menos de 5 grados, es decir, cuando la persona cae al agua, la supervivencia puede no llegar a las 2 horas. Es un enemigo terrible, porque no te ataca, te vacía de energía. La hipotermia es cuando la temperatura del cuerpo baja de los 35 grados y el agua te roba el calor a una velocidad increíble. Unas 25 veces más rápido que el aire. No hace falta estar en el Ártico, una hora en el Cantábrico en invierno. Y ya tienes el problema. Centrémonos en el momento clave, el rescate. Sacamos a una persona del agua, está tiritando o peor, ya ni tirita. El instinto es ponerlo de pie y llevarlo dentro. Ese es el instinto, sí, pero la guía de salvamento insiste en un punto que, bueno, es anti-intuitivo, pero que puede salvarle la vida. O matarle si lo haces mal. A ver, explícanos eso. Al rescatar a una víctima de hipotermia es absolutamente crucial, vital, hacerlo en posición horizontal. En horizontal, ¿por qué? Si lo subes en vertical, tirando de los brazos, por ejemplo, provocas algo que se llama shock de rescate. Suena fatal y lo es. A ver, te explico. El cuerpo, para sobrevivir en el agua fría, manda toda la sangre caliente al núcleo, corazón, pulmones y cerebro. Y cierra el riego a brazos y piernas. Pura supervivencia, la sangre de las extremidades se queda ahí, estancada y muy, muy fría. Sí, de repente pones a la persona de pie. La gravedad hace que toda esa sangre helada y llena de toxinas vuelva de golpe al corazón y el corazón recibe un chorro helado que puede provocar una arritmia mortal y adiós. Vaya tela. O sea, que el gesto más natural del mundo, que es poner a alguien de pie, puede ser letal. Exacto. Hay que izarlo como si fuera una camilla en horizontal. Y una vez a bordo, el protocolo sigue esa lógica. Quitarle toda la ropa mojada que sigue robando calor, secarlo y abrigarlo. Pero el recalentamiento poco a poco, de manera gradual. Y aquí llega el otro gran mito. El del San Bernardo con el barrilito. La copita de brandy para entrar el calor. Esa copita de brandy es un billete para empeorar la hipotermia a toda velocidad. El alcohol es un vasodilatador. ¿Qué significa esto? Que dilata los vasos sanguíneos de la piel. Te da una sensación falsa de calor, porque la sangre caliente, la que el cuerpo graduaba en el núcleo,
se va a la superficie y se pierde. Estás perdiendo el calor vital, lo estás radiando al aire como un radiador. Es una trampa mortal. Lo que hay que dar, si está cociente, son bebidas calientes y muy azucaradas. El azúcar es combustible para el cuerpo, genere calor. Prohibido el alcohol, queda clarísimo. Y para el que aún está en el agua esperando, mencionan la posición HELP, H-E-L-P. Sí, es una maniobra súper inteligente, se llama Heat Escape Leashing Position. Básicamente es hacerte una bola en el agua. O sea, lo que llamamos posición fetal. Llevas las rodillas al pecho y las abrazas. Así proteges el torso, el pecho, las ingles, que es por donde más calor se pierde. Proteges tu caldera central. Resumiendo, queda claro que saber gestionar la temperatura corporal es una habilidad de supervivencia básica en el mar. Y la gran lección es que tan importante es saber qué hacer como saber qué no hacer. Absolutamente. No reventar ampollas, no levantar en vertical al náufrago y no darle alcohol al que tiene hipotermia. Esos 3 noes son importantísimos. Pueden marcar la diferencia entre un susto y una tragedia. Si lo pensamos, esto va más allá de aprobar un examen. Y es la base de la seguridad real, la de cuidar a tu gente, la preparación, el botiquín y sobre todo la cabeza fría para aplicar esto. Es lo que nos convierte un desastre en una anécdota. Se trata de entender el porqué de las cosas, no solo memorizarlo. ¿Y una guía para el mal de mar, Olga? ¿Para cómo podemos prevenir y tratar el mareo? Me parece que lo más importante es enseñar a los tripulantes cómo prevenir el mareo y qué medidas hay que tomar una vez que aparecen los síntomas para garantizar una navegación El mareo segura. o el mal de mar es una respuesta natural del sistema nervioso ante el movimiento del barco que afecta el equilibrio. Intentamos resumiros las mejores prácticas y así durante la navegación intentar minimizar esos efectos y tratar esos síntomas. Bueno, vamos a ver, primero, antes de embarcar, una prevención eficaz. Medicación preventiva. Hay que tomarse un comprimido de biodramina al menos un par de horas antes de que nos montemos en el barco. Yo no es por nada, pero la biodramina la recomiendo siempre con cafeína porque da muchísimo sueño. También se denomina dimenhidrinato y hay que tomarla siempre al menos una hora, pero mejor 2 antes de embarcar. Bueno, acerca de los hábitos de descanso y dieta, también está bien evitar el alcohol y el café y descansar bien antes de comenzar la travesía. Y sobre todo no navegar en ayunas. Hay que ingerir pequeñas cantidades de alimentos secos como el pan o galletas para que el estómago cuando nos embarquemos esté asentado. Acabamos de hablar de la prevención eficaz antes de embarcar, pero ahora vamos a ver durante la navegación las medidas ya de alivio una vez que estamos mareados. Pues mira, es muy importante la ubicación de las personas que no estén habituadas a estar en el mar, que tengan una referencia visual como situarse en la popa o en el centro de la línea de crujía, mirando siempre hacia el horizonte, no hacia una zona corta. Otra buena cosa es mantener la mente ocupada, realizar tareas a bordo, llevar el timón, a todas esas tareas ayuda a estabilizar el sistema del equilibrio. Y en el caso de que tengamos un caso severo, pues lo recostamos en una zona la zona más estable, zona de sotavento, por ejemplo, en el caso de veleros, y sobre todo aseguramos su hidratación. Vamos a hacer un resumen rápido entonces de los síntomas y las acciones de urgencia. Y inicio, palidez y bostezos. Moderado, empiezan a tener náuseas. Y hay que ingerir alimentos secos, galletas y evitar el interior. Y Cuando sean severos, que ya tengamos vómito, lo mejor es reposar a sotavento, buena hidratación y uso de antieméticos. un último consejo de capitán viejo: si pernoctáis en el barco antes de zarpar, vuestro cuerpo, perdón, se va a ir acostumbrando a ese pequeño meneo, El balanceillo. al balanceillo. Hablemos de esos conocimientos. Lo más típico es hacerse una herida. Si te resbalas y te abres una brecha con un winch, ¿qué es lo que habría que tener en cuenta que sea distinto a estar en nuestro domicilio? Pues que en el mar tienes dos enemigos inmediatos y muy agresivos, la hemorragia sin control y la infección. El agua del mar no es estéril, ni mucho menos.
¿no? Está llena de vida y de bichos. Y una herida abierta es una puerta de entrada. Así que todo lo que hagamos va a ir dirigido a combatir una de esas dos cosas. Entendido. No solo tapar el corte, es una lucha con dos frentes. Precisamente por eso el procedimiento es tan metódico. Primero, limpiar la herida a conciencia, con agua dulce y jabón si es posible. Segundo, desinfectar con un antiséptico, povidona iodada, lo que es el betadine de toda la vida, o clorexidina, por ejemplo, cristalmina. Y tercero, cubrirla con un vendaje estéril. ¿Y los antibióticos? Esos son el último recurso, solo si hay signos claros de infección y si es posible siempre tras la consulta médica por radio. Efectivamente, vamos a ver más adelante que tenemos al otro lado de la radio a Salvamento Marítimo, con los que podemos hablar. Son especialistas en accidentes y tenemos que seguir al pie de la letra los consejos que nos den. Vale, eso es para un corte, digamos, un corte normal. Pero ¿y si la herida no para de sangrar? Aquí es donde la cosa se nos pone seria. Recuerdo que la imagen de una hemorragia arterial es lo más impresionante que se podemos ver, porque el tiempo corre en contra de la vida del accidentado. La clave es un diagnóstico visual en el primer segundo. ¿Cómo es la sangre? Si es de un rojo vivo y sale a borbotones, a impulsos, siguiendo el ritmo del corazón, ¡buf! Esa es la arteria, esa es la arterial, es la más grave. La arteria está dañada y la presión es alta. Si la sangre es roja oscura y fluye de forma continua como un río, es venosa. Pues fíjate que mi primer instinto, porque he visto 1000 películas, sería hacer un torniquete. ¿Es buena idea o es un error garrafal en un barco? Es la trampa clásica y un error que puede ser gravísimo. El torniquete es una medida de ultimísimo ¿Por recurso, qué? porque corta por completo la circulación. Puede causar daño irreversible en el miembro. Antes de eso hay una técnica mucho más efectiva y más segura. ¿Cuál? Compresión directa y sin dudarlo. Coge una gasa limpia, un trapo, lo que tengas. Presionas con fuerza sobre el punto que sangra. Y aquí viene el detalle crucial que salva la vida. Si la primera gasa se empapa de sangre, nunca, jamás la retires. Parece contraintuitivo, totalmente, pero es que si la retiras te lleva el coágulo que el cuerpo está intentando formar desesperadamente. Destruyes el trabajo que ha hecho, entonces. Efectivamente, lo que se hace es poner otra gasa encima de la primera y seguir aplicando presión. Y con la venosa, además de la compresión, ayuda muchísimo a elevar el miembro por encima del nivel del corazón. Es un detalle que lo cambia todo. Ahora esto es para ganar tiempo, no somos médicos. ¿Cómo pedimos ayuda? Porque en mitad del mar no puedes llamar al 112 y que llegue una ambulancia en 5 minutos, aunque quiero decir a todos los alumnos que si tenemos coberturas es también una forma de llamar a emergencias. Pero ¿y si no tenemos esa cobertura de móvil? La comunicación es una pieza fundamental. Tenemos varias vías. Si hay cobertura móvil, el 112 funciona y ellos coordinan con Salvamento Marítimo, pero no siempre hay cobertura, claro. Por eso la herramienta profesional es la radio VHF. Se usa el canal 16, que es el canal de socorro para contactar con el servicio radiomédico. Es el centro radiomédico del Instituto Social de la Marina y están conectados 24 horas. O sea que al otro lado hay un médico dándote instrucciones. Exacto, un profesional que te guía paso a paso. Por eso es vital llevar a bordo la guía médica del ICBM. Te dirán, vaya usted a la página 45, busque el caso 12. Te da un lenguaje como, vale, hemos conseguido tranquilizar a la tripulación. Respiras hondo pensando, uff, ya ha pasado. Y justo entonces escuchas un crujido sordo, profundo, que vibra por todo el casco. El barco se frena en seco. Has varado. La varada involuntaria, totalmente involuntaria. El primer instinto es el pánico, obvio, y poner el motor a tope marcha atrás. Pero eso puede ser lo peor que ¿Por hagas. qué? No se trata de salir de ahí como sea, porque podrías clavar la quilla aún más en el fondo, dañar la hélice o el timón contra la roca que no ves, o incluso abrir una vía de agua de nuevo. Calma y análisis. ¿Y qué es lo que analizamos? Primero, ¿hay alguna vía de agua? Hay que comprobar la sentina inmediatamente. Y la pregunta del millón, ¿sube la marea o baja? Si la marea está subiendo, a lo mejor la opción es no hacer nada. Sí, no hacer nada, esperar a que el propio mar te libere. A veces la mejor acción es la Es inacción. fascinante. ¿Y la marea baja? ¿Y si la marea baja no es suficiente? Hay que ser creativos. Una técnica muy eficaz es poner peso dentro del barco, mandar a toda la tripulación a la banda contraria a la que hemos tocado, mover el ancla.
El objetivo es cambiar el asiento del barco, su forma de flotar para que la quilla se levante unos centímetros. Mucho más sutil que dar gas a lo loco, desde luego. Ahora un escenario peor, un abordaje, una colisión. La reacción natural sería separarse lo más rápido. Y de nuevo, el instinto puede ser tu peor enemigo. Hay una fórmula de oro en un abordaje y es muy contraintuitiva no separar las embarcaciones de inmediato. Espera, ¿cómo después de chocar te quedas pegado al otro barco? Piénsalo, Guillermo, es posible que la proa de tu barco esté actuando como un tapón, sellando una vía de agua enorme en el costado del otro, o al revés. Si te separas bruscamente, puedes provocar una inundación masiva e incontrolable en el otro buque. Lo primero es comunicarse, evaluar los daños y solo entonces, con mucho cuidado, proceder a la separación. Desde luego tiene una lógica aplastante. Y eso nos lleva a la gran pesadilla de todo navegante, una vía de agua. Ver el agua entrando por donde no debe. Hemos hecho agujeros a propósito en el barco. Agujeros a propósito, suena fatal, pero lo hay por donde pasa el eje de la hélice, que es la bocina, por donde baja la pala del timón, que es la limera, y luego todos los grifos de fondo. Para el motor, el lavabo, cada uno es un punto débil. Los manguitos de goma que se resecan. Esos son los primeros que fallan. Ahí es donde hay que mirar primero. Vale, la hemos encontrado, vemos el chorro de agua entrando sin piedad. ¿Qué hacemos? ¿Achicar con un cubo como en las pelis de piratas? También, pero por suerte tenemos herramientas más eficaces. Las bombas de achique manuales y eléctricas son la primera línea de defensa, pero su mantenimiento es vital. Sí, hay que probarlas de vez en cuando. Y además, nosotros siempre que hacemos las prácticas con el velero Setelin o con el barco Bellestring o con cualquiera de ellos, lo primero que hacemos es comprobar el funcionamiento de esas bombas de achique, sobre todo de las automáticas, que si tienen un avisador, mejor. ¿Y cómo lo hacemos? Normalmente lo que hacemos es verter el agua suficiente para activarla. Nos vamos más tranquilos. Vale, y para taponar hay soluciones de emergencia increíblemente ingeniosas, ¿eh? A ver, sorpréndeme. Pues mira, por ejemplo, una colchoneta de los asientos bien doblada y prensada con fuerza y contra la rotura, usando un bichero o un remo para hacer palanca. ¿En serio? ¿Un cojín puede detener el océano? Te sorprendería. Puedes reducir la entrada de agua a un goteo, que las bombas sí que pueden manejar. Y luego están los espiches. Espiches son conos de madera, blanda, de varios tamaños. Los metes a martillazo en el agujero y al mojarse la madera se hincha y sella la vía de agua. Es una maravilla de la baja tecnología, alucinante. Y para vías de agua más grandes, en el caso, existe el payete de colisión. Es básicamente una lona reforzada que se pasa por debajo del casco y la propia presión del agua la aprieta contra el agujero. Palet de colisión. Claro, si por ejemplo no disponéis de él, podéis utilizar, que también lo tenéis muy a mano, una vela. Si veis que tenéis una vía de agua, podéis pasar la vela por debajo de vuestro barco, subir a modo de pañuelo, podréis atarla. Se trata de reducir la entrada del agua. Si el agua ha entrado, es un enemigo, que como vemos, bueno, con ciertas técnicas podemos llegar a controlar dentro de un límite, lógicamente. Pero el fuego a bordo parece el enemigo del enemigo definitivo. Estás en un espacio cerrado, lleno de combustible y rodeado de agua que la verdad no siempre puedes usar. La verdad es que da pánico, ¿eh? El secreto, como siempre, es la prevención y el conocimiento. Hay que identificar los puntos calientes, la cocina, la cámara del motor, las baterías, entender que todos los fuegos no son iguales. La famosa clasificación de los fuegos que además suele entrar en el examen. Exacto. Que efectivamente la clase A para los sólidos, madera, tela, la clase B para líquidos, gasolina, gasoil, C para gases. y lo importante en la cocina, la clase F para aceite. Que no sé muy bien por qué preguntan muchas veces en los últimos exámenes clase F para aceites. ¿Y los fuegos eléctricos? Eso, la clave es que usar el agente extintor equivocado puede ser un desastre. Echarle agua a una sartén ardiendo o a un cuadro eléctrico en llamas es una idea fatal. Te electrocutas o propagas el fuego por todas partes. Entonces, ¿qué es lo que usamos? El extintor adecuado. Ok. En náutica son especialmente importantes los de polvo polivalente, que sirven para varias clases y sobre todo que sean eficaces contra fuegos de la clase B, los de combustible. Y otra cosa, hay que saber usarlo. No basta con tenerlo ahí colgado, entiendo. Por supuesto,
Recuerdo un curso de seguridad donde nos hicieron apagar un fuego real. La mayoría por instinto apuntábamos a las llamas, a la parte de arriba, a la zona más vistosa. Un error clásico. Gravísimo. No intenta apagar la parte naranja y bonita, intenta ahogar lo que se está quemando de verdad. La técnica es simple, nos enseñaron quitar el pasador, apuntar a la base del fuego y barrer de lado a lado. Una recomendación que os hacemos desde la Escuela Náutica Dinghy, tened en cuenta que está en un ambiente húmedo. Entonces es conveniente que de vez en cuando los extintores que tengáis a bordo los agitéis para que ese polvo, si un día tenéis que utilizarlo, esté algo más suelto. Pero, ¿y si todo falla? ¿Y si el fuego o la vía de agua son incontrolables? Llega, por desgracia, el momento más crítico, Olga, ¿verdad? Pues mira, la decisión de abandonar la embarcación, eso es la ultimísima opción, o incluso cuando el barco está medio hundido. Es un objeto mucho más visible que unas cuantas cabezas en el agua. La regla es, nunca abandonamos el barco mientras siga a flote. Pero si no hay más remedio, si el hundimiento es inminente, el primer paso, si hay tiempo, es emitir la llamada de socorro, el famoso Mayday, que se repite 3 veces, Mayday, 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 por el canal 16 de VHF. Das tu identificación, tu posición y el peligro. Pero la forma moderna e infalible es el gran botón rojo, el botón de estrés. Exacto, la mayoría de las radios modernas lo tienen. Lo mantienen pulsado 5 segundos y hace toda la magia. Envía la alerta digital con tu posición GPS a todo el mundo. Elimina el error humano. Pero ojo con el botón distress, ¿vale? La utilización que hay que hacer con del botón distress debe ser una utilización responsable. Nosotros recomendamos, y este es otro consejo dinghy, que aleccionéis a algunas de las personas que llevéis a bordo en el manejo de la radio. La radio se debe utilizar con responsabilidad, pero pensad que a lo mejor el accidentado en algún momento podemos ser nosotros mismos. Por favor, tenedlo en cuenta, no utilicéis nunca la radio de forma innecesaria. Botón distress 5 segundos, se lanza la alarma, lanza un montón de información y a intentar comunicarnos con Salvamento Marítimo o quien esté al otro lado de la radio. Una vez dada la alerta, ¿qué nos llevamos al agua? Pues nos llevamos lo esencial para sobrevivir. La balsa salvavidas si la hay, la radiobaliza EPIR, que emite una señal vía satélite, y el VHF portátil, agua y las señales pirotécnicas. Y sobre las bengalas y cohetes, Una regla de oro. Solo se usan cuando tienes la certeza visual de que hay alguien que las puede ver. claro, si no es tirarlas. Un barco en el horizonte o un avión. Lanzarla al azar es desperdiciar una de tus mejores bazas. Desde luego. Oye, todo esto puede sonar abrumador. La clave está en que la reacción no sea pensada, sino que te salga sola. Memoria muscular justita. Ahí es donde la formación práctica lo cambia todo. Evidentemente, no es algo que puedas aprender de verdad leyendo un libro la noche antes del examen, que te puede servir para probar, pero que es precisamente la filosofía de la que hablamos nosotros, vuestros instructores. El enfoque es que el conocimiento real se forja en el barco. En el barco haremos prácticas de bengalas, de avisos de socorro, de cuando hagamos el curso obligatorio de radiooperador de corto alcance. En fin, que hay que hacer cosas en el mar, sí o sí, para que podáis ser auténticos navegantes, disfrutéis y os ayuda muchísimo a probar. Efectivamente, una cosa es que te lo cuenten, cómo funcionan las cosas, y otra muy distinta es sentir pues del extintor, por ejemplo, el peso, quitar el pasador, apagar el fuego. Ofrecemos en todo caso cursos para todos los niveles, desde las licencias de navegación hasta el PER. Con el Setelín en Cádiz y con el Ballestrinque en el Pantano de Entrepeñas, que por cierto próximamente nos lo vamos a llevar a Fuengirola. Bueno, pues nada, es una buena recomendación la que os estamos dando, tenerlo en cuenta. Al final ser patrón no va a ser solo trimar una vela o leer una carta atlántica, va a haber que asumir responsabilidades por vuestra seguridad y por las personas que van a bordo con vosotros. Esto quizás nos hace llevar a una reflexión final. Hemos dedicado todo este tiempo a analizar cómo hay que reaccionar desglosando procedimientos, pero la pregunta clave es otra. ¿Cuántas de estas emergencias pueden evitarse por completo con una lista de comprobación de 10 minutos antes de zarpar? Desde luego, ¿de cuántos problemas nos saca revisar el nivel de combustible que recordábamos que lo dejamos a medias y resulta que no estaba tan a medias?
vamos a mirar el parte del tiempo, eso tiene que ser algo, vamos, que tenéis que grabaroslo a fuego porque es lo que normalmente condiciona la navegación. Mirar el estado general del barco, sobre todo de las partes que están en contacto con el agua, los agujeros, esos que hemos comentado antes en el podcast que hay en el casco, los grifos de fondo, las limeras, las bocinas, probar la radio si es posible, incluso hacer check de radio, eso es una cosa muy recomendable. Cuando vayáis a salir de puerto hacéis un check de radio con un puerto que esté aproximadamente a 3 o 4 millas y os lo van a hacer encantados, ¿eh? Puedo hacer un check de radio, estoy a 3 millas de Castellón, ¿cómo lo haría? Pues por control de Castellón, por control de Castellón, por control de Castellón, aquí velero Setelín, me recibe, cambio. Adelante, pase a Canal 69, pasamos a ese Canal 69. Allí, buenas, ¿qué es lo que ustedes desean? Pues mire, deseábamos hacer un check de radio, pues les escuchamos alto y claro, o les escuchamos entrecortados, tal, que la radio funcione. Lo que me hace pensar entonces, Guillermo, que quizá la herramienta de seguridad más potente a bordo del barco no es el extintor, ni tampoco la balsa salvavidas. Quizá el simple folio plastificado con el hábito de la prevención, un pensamiento para llevarse a la próxima singladura. Totalmente de acuerdo. Bueno, queridos alumnos, nos despedimos de este podcast hasta el siguiente día. Que tengáis buena guardia y buena proa. Buena proa, chicos.